La preocupación del gobierno es que se está extendiendo a otros sectores. Ahora van a ver, ha salido el secretario de Producción, José Ignacio de Mendiguren, también a llamar a una resolución rápida respecto a esto. Pero también hoy hay medida de fuerza de ATE, porque ese es el otro capítulo. Hoy el ajuste fiscal básicamente va sobre el sector estatal. Y esto ha generado una medida de fuerza de ATE que ha tenido distintas repercusiones. Se han cancelado vuelos porque no están operando varios aeropuertos. Y tengo entendido también que hay un problema en las escuelas en la provincia de Buenos Aires. En la ciudad. ¿Y en la ciudad también? ¿Por ATE decís vos? ¿Y en la ciudad también? No, por ATE. Por ATE, Claro. En la provincia de Buenos Aires, hoy en muchas escuelas no había clase directamente. Claro. Me dijeron, mirá, hoy no hay clase. Obviamente ayer, y estoy hablando de un municipio que funciona muy bien, como es el caso de San Fernando, tampoco en una escuela no había clase, anteayer tampoco, habían entrado a robar. Eso de todos los días ocurre. Pero hoy había una cuestión generalizada que no tenía que ver con el paro docente, sino que tenía que ver con esto que estaba ocurriendo con ATE. Está ahí Marcelo Padovani. Marcelo. ¿Cómo te va, Maxi? Buenas tardes al equipo de la audiencia de A24 a esta hora. Estamos con Hugo Cachorro Godoy. Escuchó todo lo que vos planteabas, Maxi. Está terminando un acto aquí frente al Ministerio de Economía. Después de Mendiguren se va a reunir con lo del neumático, tal como contabas, con el tema de los representantes de los sectores para intentar acercar posiciones. Pero aquí estoy con Cachorro Godoy, le vamos a preguntar, bueno, ¿cómo evalúa Godoy este acto? ¿Cuál es el reclamo principal que están haciendo ahora frente al Ministerio de Economía? Movilizaciones como esta frente al Ministerio de Economía de la Nación hay en todas las capitales provinciales y el paro tiene una fuerte repercusión, inclusive en la ciudad de Buenos Aires, donde en el sector salud, en el sector educación, se está expresando con fuerte contundencia. La necesidad es expresar que más del 60% de los trabajadores municipales tienen salarios por debajo de la línea de la pobreza y muchos de ellos por debajo de la línea de la indigencia. Los trabajadores provinciales en la mitad de las provincias y en la casi totalidad de los municipios no tienen derecho a 40 años de democracia de que se les reconozca el salario mínimo vital y móvil y el derecho a convenciones colectivas de trabajo. Y acá, en el Estado Nacional, el ministro Massa tiene pisados expedientes para garantizar el pase a planta permanente que habíamos acordado con el gobierno de Alberto Fernández y que se está impidiendo que suceda. Acordamos un aumento de salario en mayo del 60% y la inflación este año lo reconoce el propio Massa en el envío de la declaración del proyecto de presupuesto para el 2023 es como mínimo del 95%. Entonces, va de suyo que no solamente hay que reunirse, sino que, como lo vamos a hacer el viernes próximo, sino que hay que sentarse a dialogar para resolver los problemas. Nosotros nos parece bien que el presidente se reúna a comer asado con un grupo de 6 o 7 dirigentes, pero acá lo que hay que garantizar que coman asado los 20 millones de trabajadores y trabajadoras en nuestro país, cosa que no sucede porque muchos de ellos, aún teniendo empleo formal, tienen salarios que orillan la canasta de la indigencia. Godoy, a ver, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Una sola pregunta le hago. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Le hago una pregunta porque tenemos que ir también al tema del conflicto de neumáticos, que hay mucha preocupación, se está extendiendo en varios sectores. Pero, a ver, usted decía el paso a planta de personal y demás, pero usted sabe que pasaron cosas en este gobierno. Pasaron cosas entre Guzmán, Batakis, ahora Massa, ministro de Economía. Es un gobierno que se enteró hoy, 3 meses después o 2 meses después, que Guzmán no lo llevaba a donde el presidente decía que lo llevaba, digamos. El presidente decía que esta inflación en este año va a ser del 33%, que la economía volaba y que iba a haber dólares y que iba a haber una situación donde la inflación fuera bajando.
Y bueno, es un gobierno que se encontró con una crisis flagrante. Y llegó Massa y está aplicando un ajuste fiscal que el propio gobierno había acordado con el FMI, pero que Cristina antes criticaba y ahora apoya, porque evidentemente no es que Massa está haciendo la política económica sola, lo está haciendo con Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, un poco, esto plantea un distanciamiento respecto al gobierno de sectores que hasta ahora, como ustedes, venían bastante cercanos al gobierno. Lo primero que hay que decir es que Guzmán tuvo que renunciar porque su plan económico fracasó, porque el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es nefasto para los intereses del país. Y lo lamentable es que Massa, en vez de corregir eso, está profundizando ese camino, con lo cual vamos camino a nuevos fracasos. El gobierno de Alberto Fernández se comprometió a terminar con el hambre. Va a ser la primera vez que un gobierno peronista termine su mandato con los trabajadores en peor condición de cuando asumió. Y esto es así objetivamente. Por eso, para que no suceda, debe corregir el rumbo. Nuestra responsabilidad como trabajadores es no hacer silencio, sino decir con claridad cuáles son las necesidades que tenemos trabajadoras y trabajadores y cuál es el compromiso que el gobierno se comprometió en diciembre del 2019 y que tiene que retomar para garantizar el mandato que le otorgó el pueblo y posibilitar que los sectores conservadores y el Fondo Monetario Internacional no vuelvan a gobernar en nuestro país. Una pregunta, Flor. Hugo, buenas tardes. Usted decía, recién confirmaba que el viernes van a ir a la reunión paritaria. ¿Por qué entonces 3 días antes resuelven este paro? Quiero decir, ¿vienen insistiendo mucho con una negociación y no lo están logrando? Desde el mes de julio que venimos planteando que hay que establecer un aumento de emergencia para activos y jubilados. En julio planteamos también el salario universal. En julio planteamos que había que aumentar por encima del mínimo del 95% el salario mínimo vital y móvil. Y no tenemos garantía, aunque valoramos que se haya hecho o que se realice la reunión el día viernes, no nos podemos sentar a discutir con el Ministerio de Economía, el nuevo ministro, desde que asumió, para discutir la perspectiva de futuro. No puede ser que se reúna con los ojeros, con el embajador, con el fondo y no se reúna con los trabajadores. Y esto es lo que estamos diciendo que hay que cambiar. Ahora, Godoy, y la seguimos en otro momento. Me parece que este gobierno ha tenido una dificultad muy grande durante 2 años y medio que no definía la política económica, porque la vicepresidenta estaba peleado con el presidente y con el ministro de Economía y eso llevó a una crisis que estuvimos al borde de una mega devaluación con hiperinflación. Ahora ha definido la política económica y la que ha definido la política económica es la vicepresidenta, que es la que tiene el poder real en la coalición, junto con su ministro de Economía, con Sergio Massa. El presidente está como comentarista o en algunas reuniones y demás. Entonces, a mí lo que me llama mucho la atención es, bueno, y eso definirá qué sectores sindicales acompañan y qué sectores sindicales enfrentan en la calle o a través de medidas. A mí lo que me llama la atención, pues si no es un poquito mareante para la gente, digamos, que haya sectores que le siguen pidiendo ahora al gobierno que cambie el rumbo cuando por primera vez el gobierno se pone de acuerdo de cuál va a ser el rumbo. Este es el rumbo que ha definido Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa y Alberto Fernández. Entonces los que están a favor acompañarán y los que están en contra protestarán y reclamarán como corresponde, porque es parte del juego de la democracia y también del juego sindical. Con todo respeto, Maxi, yo creo que Guzmán tuvo un plan económico y por eso nos llevó a un acuerdo con el fondo. Ese plan económico fracasó y va a volver a fracasar el plan de Massa porque avanza en la misma dirección y peor aún. Entonces, este planteo que nosotros venimos haciendo es cada vez más necesario que nunca.
y esto requiere cambio. El gobierno con esta política económica hace implosionar su propia base de sustentación electoral y le genera el campo orégano para que vuelva el macrismo y todos esos sectores conservadores y reaccionarios al gobierno. Es necesario cambiar el rumbo de la política económica. Le queda un año de gobierno y puede hacerlo. Para eso tiene que escuchar a lo que expresan los trabajadores y las trabajadoras y no estigmatizar. Y por último, lo que quiero expresar es mi plena solidaridad con los trabajadores y trabajadoras del neumático, porque no puede ser que haya empresas multinacionales que tienen ganancias extraordinarias y se nieguen a discutir con los trabajadores salarios dignos. Godoy, gracias, muy amable, como siempre. Ahí está Marcelo Padovani. Gracias a ustedes. Hacemos un repaso de lo que está pasando. Esto está frente al Ministerio de Economía. Después hay un reclamo de movimientos sociales de izquierda frente al Ministerio de Desarrollo Social, ahí en la 9 de julio. Ahora van a contar un poquito entre Flor y Candelaria qué es lo que están reclamando. Y la respuesta del gobierno ha sido no, digamos, no va a haber ampliación de planes sociales o altas en planes sociales. Y por otro lado está el conflicto gremial de neumáticos, que amenaza con extenderse porque ya han anunciado empresas que no tienen que ver con el sector, como son las empresas automotrices, que con la dotación de neumáticos que tienen que suspender la producción.